a todos y bienvenidos nuevamente a Ensayos Peruanos. Hoy día vamos a iniciar una serie de videos sobre principios y elementos fundamentales para entender el mundo rural, que cada vez más y más el mundo del campo y las personas que habitan en él se nos vuelven a los peruanos cada vez más exóticos, cada vez más ajenos a nuestra realidad, y esto porque fundamentalmente se habla de ellos en la prensa nacional cuando hay problemas, hay conflictos mineros, hay conflictos políticos, hay hambruna, etc. Es presentada fundamentalmente como un problema. Y esta tendencia obviamente refleja algo que es parte de la realidad peruana y de todo el mundo, y es que las personas cada vez más y más viven en la ciudad. Este gráfico, por ejemplo, refleja los resultados de los censos entre 1940 y el 2007. Es así que para el 2007 se encontró que menos de la cuarta parte de la población peruana ahora vive en el campo. Todos los demás más bien están concentrados en las ciudades del país. Esta tendencia a estar cada vez más concentrados y ensimismados en la realidad de concreto, los automóviles, las computadoras y el internet, facilita que algunas veces se reproduzcan ciertos estereotipos y representaciones equivocadas de lo que es la vida en el campo. Específicamente, muchas veces se nos presenta el mundo rural como aquel que está poblado por indígenas, por aquellos que tienen vestimentas típicas todo el día y que hacen cosas que son completamente extrañas a nuestro quehacer cotidiano. Igualmente, muchas veces se nos presenta a ellos como personas que están completamente asociadas y hasta cierto punto atrapadas por el quehacer agrícola. Asociando ambas imágenes, muchas veces también se nos presenta a la gente del campo como indígenas que están completamente dedicados a la actividad agrícola. Empecemos viendo el aspecto indígena. Lo que vamos a ver a continuación son resultados de la Encuesta Nacional de Hogares para el año 2013 en el Perú. Y no son resultados para todo el ámbito rural, he seleccionado aquellos hogares y aquellos encuestados de las zonas de empadronamiento rural, que son aquellos centros poblados que tienen menos de 100 viviendas y que están esparcidas en el espacio, es decir, lo más rural de lo rural que hay en el país. Y a todas las personas de 3 años o más que vivían en esos hogares se les preguntó qué lenguaje aprendieron a hablar en su niñez. Los resultados, como ustedes pueden apreciar, indican que aproximadamente 2/3 partes de la población rural de este conjunto de centros poblados muy pequeños había aprendido castellano. ¿Qué pasa si nos fijamos más bien en la gente de más de 30 años? En este caso podemos apreciar nuevamente que el castellano juega un rol preponderante como el lenguaje que la gente aprende a hablar en estos ámbitos del campo. Y si en vez de fijarnos en las personas de 30 años o más, nos fijamos más bien en los más ancianos, aquellos que nacieron en los 50, en los 40 o 30 incluso, podemos apreciar nuevamente que aun cuando el quechua ahora tiene una importancia mayor que el castellano, casi 2 de cada 5 personas que nacieron en esa época habían aprendido el castellano como lengua materna. Esto quiere decir que incluso en las generaciones más antiguas que podemos encontrar en la actualidad, ellos tampoco es que fuesen indígenas completamente alejados del lenguaje con el cual nos comunicamos cotidianamente nosotros. El castellano ha sido y es aún la lengua materna de un gran conjunto de personas que habitan el ámbito rural y cada vez tiene un rol mucho más importante al respecto. Bueno, veamos entonces ahora más bien esta imagen del habitante del campo como dedicado exclusivamente a la actividad agropecuaria. En la encuesta nacional de hogares, a las personas que vivían en estos centros poblados de menos de 100 viviendas, se les preguntó a qué se dedicaban en su ocupación principal al momento de ser encuestados. Y como ustedes pueden apreciar, la gran mayoría o eran trabajadores independientes o trabajadores familiares no remunerados. Estos últimos son aquellos que generalmente colaboran con la chacra o con el negocio familiar. Lo que quiero que se presten atención ustedes al respecto es que aproximadamente 1 de cada 5 personas encuestadas indicó ser obrero o empleado. Estos individuos no tienen los medios de producción para ganarse la vida. Lo que hacen es vender su mano de obra a cambio de una remuneración o salario. Es decir, estas personas no son el típico campesino que tiene su pedazo de tierra, que lo cultiva, que lo explota y que vende la cosecha para poder subsistir. Veamos la desagregación entonces ahora de a qué se dedicaron aquellas personas que dicen ser trabajadores independientes o aquellas personas que dicen ser obreros. En el caso de los trabajadores independientes, lo que se encontró es que la gran mayoría ciertamente eran explotadores agropecuarios, es decir, tenían su chacra o lo mezclaban con algo de ganadería
y vivían de ambas cosas. Sin embargo, lo que quiero que vean es que también existe un grupo sustancial de personas ocupadas que se dedicaban a otras actividades. Existen personas que se dedican al comercio, ya sea ambulatorio o en puestos de mercado o kioscos. Igualmente, por ejemplo, un 5% se dedicaba a actividades de textilería. ¿Qué pasa con los obreros? Se percibió nuevamente que la mayoría de ellos ciertamente se dedica a actividades agropecuarias, es decir, venden su mano de obra a personas que tienen tierras para colaborar con la siembra, con la cosecha, etc. Sin embargo, también se encontró que gran parte de ellos se dedica a actividades de construcción, como albañiles, como pintores, etc. E igualmente otros se dedicaban a las actividades de transporte, manejo de maquinarias, etc. Entonces, tanto para el grupo de trabajadores independientes como para el grupo de personas que son obreras o jornaleros, como se dicen comúnmente, la actividad agropecuaria es sustantivamente importante, pero eso no quiere decir que sea la única a la que se dedican en el ámbito rural. Y nuevamente les recuerdo que estamos hablando de centros poblados típicamente rurales, es decir, menos de 100 viviendas esparcidas en el espacio. Ahora bien, eso fue para la mano de obra ocupada. ¿Qué pasa entonces si ahora más bien nos fijamos en los hogares mismos? ¿Cuántos de ellos declaran haber tenido algún tipo de producción agropecuaria? Nuevamente, utilizando los resultados de la encuesta nacional de hogares para el 2013, en aquellos centros poblados sumamente pequeños, lo que encontramos es que aproximadamente 1 de cada 5 hogares que vivía en este espacio no reportó ningún tipo de producción o explotación agropecuaria. Ninguno de estos hogares cumple con esta imagen de la familia campesina, atada a la tierra, que está dedicada exclusivamente a la siembra y cosecha de productos del campo. ¿Qué podemos concluir entonces a partir de esta primera presentación? Primero que nada, como es obvio, que el ámbito rural no está constituido únicamente por población indígena, más bien todo lo contrario, cada vez más y más dejan de ser típicamente esta imagen que tenemos nosotros de aquellas personas que se visten con trajes tradicionales completamente exóticos y llamativos. Por el contrario, más bien el castellano y las usanzas que tenemos muchas veces en la ciudad tienden a tener un rol más importante. Igualmente, los datos sobre mano de obra y la cantidad de hogares que reportan algún tipo de producción agropecuaria reflejan que no estamos hablando de una población netamente campesina. Estamos hablando de hogares que tienen negocios propios, estamos hablando de mano de obra que se dedica a la construcción o al transporte, al manejo de maquinarias, etc. Y por lo mismo es necesario que hoy, sobre todo, cada vez pensemos más y más en el ámbito rural como una realidad compleja, cada vez más afectada por el proceso de globalización y de modernización que no solamente se da en las ciudades, sino también en todos los espacios de nuestra realidad social. Bueno, esto ha sido todo por hoy. La próxima vez vamos a ver otro elemento más que nos permite entender el campo en la actualidad. Muchas gracias y será hasta esa oportunidad. Hasta luego.